Mamá Valdárrago, tengan ustedes una buena tarde y compañeros todos. El día de hoy vamos a exponerles sobre lo que es la profase, que es la primera fase de la mitosis y de la meiosis. En ella se va a producir la condensación de todo material genético, o sea, el ADN, y pues bueno, normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada que es llamada cromosoma. Y el desarrollo bipolar del uso acromático. Siguiente. Bueno, podemos ver aquí dos tipos de profase. Una profase temprana. Siguiente. Una profase temprana. Aquí en la profase temprana la célula va a comenzar a deshacer algunas estructuras y construir otras. Y así prepara el escenario para la división de los cromosomas. Entonces, el uso mitótico va a comenzar a formarse, los cromosomas van a empezar a condensarse y el núcleo va a desaparecer. Entonces, aquí la célula va a comenzar a deshacer algunas estructuras y construir otras. Y así preparará lo que es el escenario para la división de los cromosomas. Siguiente, por favor. En la profase tardía, aquí va a ser donde también es llamado un prometafase. Aquí el uso mitótico comienza a capturar y a organizarse los cromosomas. Entonces los cromosomas se condensan aún más, por lo que están muy compactos. ¿Ya? Y la envoltura nuclear se va a descomponer y los cromosomas se van a liberar. Entonces el uso mitótico va a crecer más y algunos de los microtúbulos van a empezar a capturar estos cromosomas. Doy el uso de la palabra a mi compañero. Ok. Características. Cada cromosoma en esta fase posee dos cromátides hermanas, unidas por el centrómero. En las células animales, el núcleo se dispersa a medida que se condensan los cromosomas. En las vegetales puede permanecer el nucleolo como una entidad independiente y sufre una descomposición parcial o desaparecer por completo. Cada cromosoma actúa como un centro de nucleación para el ensamblaje de microtúbulos y la región que se encuentra en los dos centrómeros comienza a rellenarse con microtúbulos de crecimiento que formarán el uso mitótico, ¿no? Los microtúbulos del citoesqueleto se despolimerizan y sus unidades de tubulina se incorporan al uso mitótico en crecimiento. Y por último, se forma un conjunto denso de microtúbulos radiales denominados áster. Siguiente, por favor. Ok. Principales acontecimientos que se da durante la profase, ¿no? La cromatina se empieza a condensar formando cromosomas. La envoltura nuclear se fragmenta hasta desaparecer. Desaparece el núcleo. Cada centriolo duplicado en la interfase se desplaza a un extremo de la célula. Los cromosomas se unen a una fibra del uso cromático por el centrómero. Y por último, los cromosomas, una vez unidos a las fibras del uso, se van moviendo hacia el centro de la célula. Siguiente, por favor. Ok. Ya, y por último es la función. Su función es producir el enlace entre cromosomas por sus cinetocoros para situarlos en el ecuador y llevarlos a los polos de la célula. Tarea que se extiende desde la profase hasta la anafase, pasando por la metafase y que tiene como objetivo repartir de manera equitativa los cromosomas cuando la célula se divide. De una célula van más células y así. Bueno, ya entendieron, creo. Gracias. Listo. Pasamos al grupo 2. A ver, espérame. Ya, bueno, buenas tardes profesora, buenas tardes compañeros. A mi grupo le tocó exponer sobre la metafase. Siguiente, ya. Como introducción, tenemos que la metafase es una etapa de división celular
en la etapa de mitosis o meiosis, donde normalmente los cromosomas individuales no son visibles al núcleo celular. Sin embargo, durante la metafase en la meiosis o en la mitosis, los cromosomas se condensan y se pueden distinguir cuando se alinean en el centro de la célula en división. Por otra parte, los cromosomas de la metafase o metafásicos se utilizan en la determinación de cariotipo, que se realiza para buscar anomalías cromosómicas. Siguiente. Le doy la palabra a mi compañera. Ahora pasamos a sus características. Los cromosomas son dos cromátidas que se desplazan por el uso mitótico hasta situarse en el plano ecuatorial de la célula, formando la placa ecuatorial o metafásica. Sus características y grado de condensación de los cromosomas es máximo en esta fase. Aparecen los cinetocoros de los cromosomas estrella madre que se disponen orientados hacia cada polo de la célula. Y finalmente se forman las fibras cromosómicas. El uso mitótico tiene forma de tonel y está dispuesto simétricamente respecto al plano ecuatorial. Le doy pase a mi compañera. Como proceso tenemos que la metafase es una etapa en el ciclo celular en la que todo el material genético se condensa en los cromosomas, volviéndose así visibles. Durante esta etapa el núcleo desaparece y los cromosomas aparecen en el citoplasma de la célula. En el caso de las células humanas, los cromosomas se hacen visibles al microscopio. Según avanza la metafase, las células se dividen en las dos células hijas. Las células en metafase se utilizan en investigación médica para determinar si todos los cromosomas están presentes e intactos, como podemos ver en la imagen. Siguiente. En la metafase 1, como podemos ver, durante esta fase los pares de cromosomas homólogos se ordenan en la placa de la metafase de la célula y luego se unen al uso mitótico a través de los centrómeros. En este momento los centriolos se pueden ver en los polos opuestos de la célula en división. Los pares de cromosomas homólogos se unen a las fibras del uso de cada polo en los lados opuestos. También se puede ver que en esta etapa las células contienen un conjunto completo de cromosomas. La metafase 1 ocurre después de la profase 1, la anafase 1, y es la siguiente fase después de la metafase 1. La metafase 2, que se encuentra en la metafase 2, en esta etapa ya no es posible visualizar la envoltura nuclear ni el núcleo, por lo tanto los cromosomas dobles con porciones de material genético lo que han intercambiado se disponen en el ecuador de la célula, sosteniéndose por las fibras del uso mitótico que se ha unido a los centrómeros. Siguiente. La metafase es la fase de mayor duración y los principales acontecimientos que ocurren son: los cromosomas ya están totalmente condensados y se sitúan en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. Los cromosomas están unidos a las fibras del uso acromático por el cinetocoro de cada cromosoma. El uso acromático es el conjunto de microtúbulos que se entrelazan durante la división celular. Siguiente. En la metafase, el uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse, como acá podemos ver en la imagen. Todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica, no una estructura física, solo un término para el plano donde se alinean los cromosomas. En esta etapa, los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. Antes de proceder a la anafase, la célula comprobará que todos los cromosomas estén en la placa metafásica por sus cinetocoros unidos correctamente a los microtúbulos. Esto se llama punto de control de uso y ayuda a asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente entre dos células hijas, donde se separan por el paso siguiente. Si un cromosoma no está correctamente alineado o unido, la célula detendrá la división celular hasta que se resuelva el problema. Gracias. Listo, chicas, pasamos al grupo 3.
Doctora, ¿me puedo esperar un ratito? Voy a compartir la pantalla. Doctora, ¿se puede visualizar? A ver, sí, Ya. Primero que nada, buenos días, doctora Katia. Hoy vamos a hablar, mi grupo y yo nos tocó la anafase y voy a exponer. La definición es una de las etapas de la mitosis y de la meiosis donde existen dos métodos de reproducción celular. Tenemos la anafase en la mitosis. Cuando comienza la anafase de la mitosis, se separan las cromatinas hermanas por completo. Se separan por la separasa activa, que es la enzima proteolótica que reconoce y rompe las coenzinas que mantienen unidas a las cromatinas hermanas. Por la acción de factor promotor de la anafase pasan a ser cromosomas independientes y se mueven en dirección a los polos opuestos de la célula, que están siendo divididas. Y tenemos la anafase en la meiosis, que a lo largo de la meiosis podemos encontrar la anafase 1 y la anafase 2. Durante la anafase 1 empieza la separación de los centrómeros a causa de la atracción que los polos ejercen sobre ellos, y cada uno va arrastrando a su paso a las dos cromatinas que tienen unidas para los cromosomas bivalentes u homólogos. En los que haya quiasmas, simplemente se dan separación por otro lado. Cuando hay quiasmas, los cromosomas avanzan deslizándose hasta los extremos cromosómicos. Vamos a hablar sobre la anafase 1 de la meiosis y la anafase 2 de la meiosis. Las fibras del hueso mitótico se ponen en contacto con los centrómeros y cada tetrada migra a un polo de la célula. También en la anafase 1 los homólogos se separan y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Las cromatinas hermanas de cada cromosoma permanecen unidas una a la otra y no se separan. En la anafase 2 de la meiosis es similar a la mitosis, ya que se separan los centrómeros hijos atraídos hacia los polos y arrastrando en su movimiento a las cromatinas. Las cromatinas migran cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a través de los huesos mitóticos. De esta manera, cada cromatina se convierte en un cromosoma. Muchas gracias, doctora. ya. Listo, pasamos al grupo 4. Una Sí. cosita. A mi compañero Pedro se olvidó de poner su nombre en aquí. Ya. Sí. Ya, porque sí, no lo he marcado. Ya al final les iba a preguntar qué había pasado con Pedro. No, se ha olvidado de poner su nombre. Ya, listo. Ya. Entonces, grupo 4. Listo. Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la telofase. Siguiente diapositiva.
Primero comenzamos con la definición. A medida de que los cromosomas se aproximan a sus polos respectivos, estos tienden a reunirse en una masa, lo cual marca el principio de la etapa final de la mitosis. A esto se le llama telofase. Siguiente diapositiva. Aquí las células hijas regresan a la condición de interfase, es decir, el uso mitótico se desensambla. La envoltura nuclear se reforma. Ahí se ve en la imagen una micrografía electrónica de un corte a través de un linfocito humano en telofase. Luego los cromosomas se dispersan cada vez más hasta que desaparecen de la vista del microscopio. Finalmente, la envoltura nuclear reconstituida se acomoda alrededor de cada uno de los dos conjuntos de cromosomas separados para poder formar dos núcleos. A este proceso se le llama citocinesis. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar. Siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a hablar acerca de los principales hechos que ocurren en la telofase. Bueno, la telofase es la telofase es la última fase de la mitosis y se caracteriza porque aquí los cromosomas van a comenzar a desenrollarse y se van a transformar en cromatinas. Va a haber una desaparición de las fibras del uso acromático porque se va a descomponer en sus componentes básicos. También va a haber la reaparición del núcleo y la de los nucleolos. Por eso van a haber dos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Va a comenzar la formación de la envoltura nuclear a partir del retículo endoplasmático rugoso. Y los cromosomas van a comenzar a descondensarse y van a volver a su forma fibrosa. En esta telofase, la célula ha terminado de dividirse, y va a comenzar a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis, que sería lo que es la división del citoplasma. Bueno, esta telofase se caracteriza porque es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y la prometafase. Eso sería todo, profesora. Gracias. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a pasar con unas preguntas. Ya. Primero, ¿cuál es la definición de mitosis? Necesito voluntarios que me levanten la mano para contestar. A ver, Claudia, que levantó primero. Ya, bueno, la mitosis es un proceso de reproducción o, bueno, división celular en la cual los cromosomas se van a dividir en dos. Es decir, de células madres se van a dividir a células hijas. Ya. Ahora, en el grupo 1, cuando hablamos de lo que era la profase, en la profase tenemos que se va a dar lugar a la formación del espirema. ¿Qué es el espirema? ¿Y en qué momento la profase se forma? Carlos. Miss, yo quería dar la definición de mitosis. Un momentito. Espirema. La espirema sería un filamento nuclear que se va a observar en la célula cuando está en profase en cuanto a lo que es la mitosis. En la cariocinesis, creo que algo así. Es como un desuso. Ya, Es un filamento nuclear. Ya, no son los filamentos tantos. A ver, cuando ustedes hablaron de la profase, recuerden que en la profase tenemos que los cromosomas van a aparecer como hilos, ¿no? Los cromosomas aparecen como hilos. Entonces, ese ovillo de hilos es el espirema. Son los cromosomas, pero en forma de hilos. Listo. A ver.
¿Qué llamamos o a qué se refieren las siglas de COMT? COMT. A ver, Y Leslie. sería catecol ortometiltransferasa. Sí, eso. No. A ver, Denixa. Mi sería la catecol o metiltransferasa. No. No es ninguna enzima. A ver, Andrea. Sería, pero creo que no, no es ninguna enzima. Porque según lo que busqué dice que es una de las varias enzimas que degradan las catecolaminas, tales como la dopamina, adrenalina y noradrenalina en las células humanas. Ya, en este caso no, en la profase. A ver, Braulio. Significa centro organizador de microtúbulos. Ya. ¿Y qué función tiene? ¿Cómo se llama? Tiene la función de el movimiento de los cilios y flagelos. Ya. Pero cuando estamos hablando en mitosis. Creo que también se separan los cromosomas durante la división celular. Claro. Estos son, digamos, los centros de anclaje donde se van a formar los microtúbulos, que estos microtúbulos se van a unir a qué parte del cromosoma. ¿De acuerdo? Los microtúbulos del uso al cinetocoro. Ya. Este centro organizado de microtúbulos también se le va a llamar satélites centriolares. ¿Ya? A ver. Profase. Aquí tenemos que ya los microtúbulos se están formando, están en crecimiento. Metafase. Metafase, grupo 2, me hablan metafase 1 y metafase 2, ¿no? A ver si no me equivoco mal sus diapositivas. ¿En dónde tenemos metafase 1 y 2? Y yo. En la meiosis. Claro, dijimos que ahora íbamos a hablar de mitosis. De la mitosis. Claro, claro, está bien lo que han hablado, solo que en mitosis no tenemos metafase 1 y 2, solo tenemos metafase. Ya. A ver. En lo que es la anafase. Tenemos ya la migración de los cromosomas hacia los polos. Tenemos también tipos de anafase. Grupo 3. Sí había, doctor, había 1 y 2, anafase 1 y 2. Ana, hemos dicho, cuando decimos 1 y 2 nos referimos a Anafase temprana y tardía. Claro, cuando decimos 1 y 2 se refieren a meiosis. Cuando decimos solo anafase a secas, sí hablamos de mitosis. ¿Ya? Para que no vayan a confundir los dos. Si les dicen anafase 1 o anafase 2, se están refiriendo a meiosis. Si solo les dicen anafase a secas, es mitosis. Ahora, la anafase, como sí dijo su compañera, tenemos anafase temprana y anafase tardía. Ahora,
Esto ya no es para ningún grupo, en general para todos. ¿En qué momento comienza la citocinesis? Que sí la mencionaron uno de los grupos cuando expuso. Miss, es casi terminando la telofase. No, Miss, yo No. creo que es... ¿En qué momento comienza? Es durante la anafase. ¿En qué y hemos dicho que la anafase tiene 2. ¿Y finaliza con la telofase de la mitosis? Claro, finaliza en la telofase, pero Inicia en la anafase. ¿en qué parte de la anafase? En la anafase En temprana. la temprana. Empieza en la temprana. No. A ver, En la Ángela. tardía. Mi yo había levantado para la anterior respuesta. La respondí, pero... Y sería en la fase tardía, donde las fibras van a estar tras la separación completa de las cromátidas. Claro, en la anafase tardía es donde va a iniciar la citocinesis. ¿Y a qué nos referimos con citocinesis? División del citoplasma. Claro, es cuando el citoplasma se va a dividir. Entonces, en la anafase tardía vamos a tener que se va a empezar a estrangular la célula, ¿no? Se va a empezar a dividir. Aquí van a venir ya que las fibras de actina, miosina van a jalar y va a estrangular. Va a haber un anillo de actina y miosina que se va a contraer y va a estrangular la célula. Y dijimos que termina en la telofase. En la telofase ya es el final de la mitosis, cuando tenemos nuestras 2 células hijas. Ahora, ¿a qué nos referimos con interfase? Miss, es... Ay, ¿puedo hablar? A ver, hablaron las dos. Claudia, Leslie, ¿cuál fue el que me dijo puedo hablar? Se activan los dos micros. Puedo hablar. Ya, a ver, Claudia. Claudia. Ya. Sí, Claudia, dime. Ya, bueno, Miss, yo tenía entendido que la interfase tenía etapas, que era la G1, la S y la G2. Y que aquí en la interfase la célula va a crecer y va a replicar su ADN y se va a preparar para lo que es la mitosis. Ya, sí. Entonces, cuando termina la telofase solo tenemos 2 células divididas que se están empezando a reorganizar, ¿no? Tenemos que se tiene que formar de nuevo nuestro núcleo, se tiene que formar la cromatina, se tienen que formar todas las organelas, etc. Entonces, en la interfaz es donde se va a dar este proceso. Y es el periodo que se da entre una fase mitótica, o entre una mitosis y otra mitosis. Ahora, ¿qué me puede decir? Aproximadamente el tiempo de duración de las 4 fases de una célula humana, por ejemplo en los fibroblastos, o si no en un tiempo más corto. Pero ¿cuánto es el tiempo de duración aproximadamente de la profase, de la metafase, de la anafase y de la telofase? Carlos. Carlos Sea, que voy a levantar. No, Miss, dejé la mano levantada todavía. Lo siento. Ah, ya. Ya. Pedro. 30 minutos. Un poco más. Ya, 30 minutos, ¿cuál? Todo de la anafase. De la anafase fue la telofase. De la profase a la telofase. Lo que es mitosis, premios. La mitosis 30 minutos. Ya. Un poquito más. A ver. Tenemos que la profase puede durar 30 minutos. La metafase de 5 a 10, la anafase de 5 a 10 y la telofase 20 minutos.
Y la interfase, ¿cuánto puede durar? ¿También minutos? No, horas, Miss. Más o menos cuánto. A ver, Denixa. Mi sería de 6 a 12. Ya. Una interfase puede durar unas 12 horas, 15 horas y también puede durar meses. O sea, la interfase es el periodo más largo en lo que es la mitosis, ¿no? En el periodo de espera. Por eso se acuerdan que cuando hablamos de lo que eran los cromosomas, mencionamos que se hacía cultivo y se le colocaba soluciones para estimular la división celular y poder así obtener los cromosomas, ¿no? Ahora, les quiero compartir una imagen. Listo. ¿Se observa? Sí, doctora. Ya. Ya. Entonces, por ejemplo, esto lo estamos viendo en meristemos de cebolla, donde podemos ver bien las fases. Vimos, en la profase es donde se va a condensar la cromatina, se forman los cromosomas, ya se hacen visibles, y tenemos la formación del ovillo. ¿Cómo dijimos que se llamaba el ovillo? Espirema. ¿Los hilos? No son los hilos. A ver, Celine. Espirema. El espirema. Entonces, aquí lo que vamos a observar ya es el espirema, ¿no? Vemos el espirema. Luego, en la metafase, dijimos, ya no tenemos membrana nuclear. ¿En dónde empezó a desaparecer la membrana nuclear? Lo que contenía el núcleo. ¿En la profase? En la profase. ¿No? Ahí ya se empieza a fragmentar la membrana nuclear. Ahora, si nosotros tuviéramos solo desaparece la membrana nuclear, ¿qué pasaría con los cromosomas? O sea, digamos que la membrana nuclear es la cápsula que rodea, ¿no? Al nucleoplasma. Entonces, desaparece esa membrana. ¿Qué debería pasar con los cromosomas? ¿También se separan? Estarían dispersos en todo el citoplasma de la célula. Pero, ¿por qué no se van a dispersar? Así, ¿por qué no van a estar sueltos por todo el citoplasma de la célula? ¿Qué estructura dijimos que se forma y se va a encargar de adherirse a los cromosomas? ¿El uso mitótico? Claro, se forma el uso mitótico que se va a adherir a los cromosomas y los va a contener. Si no, toda nuestra división celular, ¿dónde estarían los cromosomas? Por aquí y por allá, ¿no? Tendríamos cromosomas por aquí, cromosomas por acá. Pero no, tenemos que se forma el uso mitótico. Tendremos los centriolos. ¿Y qué vamos a tener aquí? ¿Qué dijimos? El centro. Pedro, tú lo dijiste. A ver, Pedro, tú lo dijiste. ¿Y yo qué dije a mí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué significa count?
Estos son los microtúbulos. ¿Quién se encarga de organizarlos? El Centro de Organización de Microtúbulos. El Centro Organizado de Microtúbulos, que también son los satélites centriolares. Listo. Entonces, si vemos en nuestro meristema de cebolla, vemos que los cromosomas van a estar en el centro, ¿no? ¿Por qué están en el centro? ¿En qué parte van a estar ubicados los cromosomas en ese momento? ¿En qué línea o en qué plano? ¿En la línea ecuatorial? Sí, en la línea ecuatorial. Entonces tenemos a nuestros cromosomas en la línea ecuatorial unidos al uso mitótico. Anafase. ¿Quiénes se van a contraer y van a separar a las cromátidas? O sea, un cromosoma se va a dividir en cromátidas. ¿Quiénes son los que se contraen o se retraen? Los microtúbulos. Los microtúbulos son aquí los que se van a contraer y van a retraer y van a jalar a las cromátidas. ¿De dónde se han unido estos microtúbulos? ¿A dónde se han unido estos microtúbulos para poder jalar a la cromátida? Al cinetocoro. Se unieron al cinetocoro. Entonces, cuando lo vemos en nuestra célula, vemos así. Cromosomas en ambos polos, ¿no? Ahora, en la telofase, de nuevo, nuestros cromátides se van a separar, pero ya no van a ser tan visibles, porque van a empezar a desenrollarse poco a poco. El uso mitótico también desaparece. Y en anafase que iniciaba, en la anafase tardía, La citocinesis. la citocinesis. Y va a continuar acá en la telofase, que es la citocinesis, donde se va a dar la división para formar a nuestras dos células hijas. Entonces, cuando nosotros vemos los meristemos de cebolla, pueden ver. Por ejemplo, esta es nuestra célula. Este es el núcleo. Acá yo veo un nucleolo, otro nucleolo. Acá veo 3 nucleolos. Acá veo 3 juntitos, acá 2, acá 2, acá 2, acá 2. ¿En qué fase están esos meristemos de la mitosis o de nuestra división celular? Yo veo núcleo, nucleolos. ¿Cuál es la fase que dura más y que vamos a ver casi siempre en nuestras muestras de tejido? Cuando vemos en la parte de histología, las células las vamos a ver casi siempre en ese estado. ¿La interfase, Miss? En interfase. Entonces, la mayoría de veces cuando vemos los tejidos los vamos a ver en interfase. Acá los vemos también en interfase porque estamos viendo núcleo, nucleolo. Recuerden que cuando se da la mitosis ya no llegamos a visualizarlos bien. Está nuestro núcleo y nuestros nucleolos. Aquí ya tenemos células o meristemos en distinto estadio. Ejemplo. Este de aquí. Tengo aquí otro. ¿En qué estadios estarían estas dos? A ver, según lo que dijimos, la célula número 2, ¿en qué estadio está? Interfase. En interfase. Y la 1. En profase. Ya. La 3.
En la profase es cuando se empieza a separar o a desaparecer nuestro núcleo. Entonces, aquí tienen la célula número 2 que nos muestra un núcleo bien formado, con nucleolos, todo. Acá vemos una célula con núcleos ya hinchados, el nucleolo empieza a desaparecer. Acá empiezan a aparecer los hilos, que son nuestros cromosomas en forma de hilos. Entonces, estas dos células, ¿en qué estadio están? La 1 y la 3. Profase. En profase. Aquí. Aunque esta no está tan notoria, pero ya. En la 1, ¿en qué estamos? La 1 es metafase. En la profase es cuando se forma el espirema, ¿no? En la metafase, ¿qué va a pasar? ¿Nuestros cromosomas dónde van a estar ubicados? En el plano Ecuatorial. ya. Y en la anafase, los cromosomas están en los polos. Entonces, tenemos. ¿Acá están en el plano ecuatorial o todavía están dispersos en forma de hilos? En la 1. Todavía están dispersos. Ahí los tenemos en profase aún. Y en la 2. Telofase. Estamos entre anafase y telofase. Ya más a telofase porque los cromosomas ya empezaron a desaparecer, ¿no? Ya se ve como una mancha. Aquí. Este de aquí. ¿En qué estadio está esa célula? Y este de aquí. Metafase. Ahí sí tenemos metafase. Nuestros cromosomas están en el plano ecuatorial. Y en esta, en la 2. Telofase. Telofase. Ya se van a formar las células hijas. Esta. Anafase. Metafase. Tenemos los cromosomas que están en los polos. Anafase. Claro. Pero mira el citoplasma. ¿Qué nos dice el citoplasma? ¿Qué proceso ha iniciado y hacia qué fase ya estamos yendo? Citoquinesis. De citocinesis y está yendo a la telofase. A la telofase. Ahora, aquí, esas células, ¿en qué estadio está? Telofase. Telofase. Ya tenemos que se quiere empezar a formar el núcleo, ¿no? Nuestros cromosomas de estar sueltos ya empezaron a formar el núcleo. Acá, la 1, la 2, la 3. En la 1, ¿en qué estamos? Anafase. Anafase. Se van a los continentes y ven los cromosomas sueltos que están jalados, ¿no? En la 2. Metafase. En plano ecuatorial. La 3. Profase. Profase. Profase.
Muy bien. Entonces, muy aparte de lo que vimos, la teoría era verlo en las células, ¿no? Una cosa es en la teoría y otra cosa es verlo en la célula para poder decir, no, si está en profase, no, está en metafase, está en anafase o ya está en telofase. Por ejemplo, aquí las une un poquito. ¿Qué estadio sería este? ¿Telofase? Telofase. Ya. Ya se vio esto, ¿no? Creo que ya lo entendí. Listo. Ahora, la próxima semana nos tocan las exposiciones. A ver. Nos toca exponer, los temas van a ser de enfermedades orofaciales congénitas. 2 grupos van a exponer de enfermedades orofaciales congénitas, 2 enfermedades cada grupo, las leyes de Mendel y sobre lo que es cáncer. ¿Qué alteraciones hay en las células en lo que es el cáncer? ¿Y por qué se da todo eso? Pueden mencionar un tipo de cáncer también en lo que es cavidad oral. Ahora, a ver, procedemos. A ver, Carlos. Un número. Carlos Sea. Carlos Sea. Carlos, si estás conectado. Carlos me está diciendo que tiene problemas de conexión. Ah, ya. Entonces, Leslie también es grupo 1. Sí. No, ¿un número de cuánto? ¿Del 1 a qué? Del 1 al 20. Ya, 11. Ya. Les toca enfermedades orofaciales congénitas. Grupo 2, Hiroshi. A ver, el 18. Un número del 1 al 20. 18. Ya. Leyes de Mendel. Tienen que dar ejemplos de alguna enfermedad explicando las leyes de Mendel también. Andrea. Sí mismo. Ya, un número del 1 al 10. 8. Ya. Les toca lo que es cáncer. Y al grupo 4, Julia, les toca lo que es enfermedades orofaciales congénitas, igual que el grupo 1. Solo tengo que, solo necesito explicar qué es el cáncer o cómo. Sí. Solo Explica que, lo que es cáncer, cómo se da, como hemos visto ya, si ustedes pueden explicar si el cáncer se da por una alteración en la división celular, qué factores influyen, todo eso, y explicar un ejemplo de un cáncer de cavidad oral, que los van a ver ustedes luego en su vida profesional. ya, gracias. Ya. Listo. Del grupo 1 y grupo 4, estamos lunes. Al viernes, a más tardar, por favor, las 2 enfermedades que van a tocar, para que no coincidan. ¿Ya? ¿Por dónde se los vamos a mandar? Claro, van a hablar de enfermedades orofaciales congénitas, donde tienen que mencionar 2 enfermedades. Para que no coincidan el tema. Si escogen distintos, muy bien. Si coincidieron, entonces ya hay que
cambiarlo. ¿Ya? Doctora, esta exposición es para el lunes, ¿no? Sí, ya es para la 5ª semana. Ya, gracias, doctora. Sí, es la exposición que vale 3 puntos. Doctora, Sí, las enfermedades orofaciales son que tienen que ver con la cavidad oral y la faringe, ¿verdad? sí, más con la orofaringe y el rostro, porque ustedes también ven maxilofacial. Me hice una pregunta de las enfermedades orofaciales congénitas. Vamos a decir solo 2 enfermedades, ¿verdad? Sí, desarrollan solo 2. Pero es que vamos a ver que el grupo 1 y 4 no coinciden. Ok, gracias. Ya. Ahora, esa parte ya está lista. El protocolo se los voy a subir mañana. Estamos esperando bien que esté definido el protocolo y ya se los estoy subiendo, si no es a más tardar mañana, para que lo puedan desarrollar. ¿No? A ver, Ayrton, todavía no figuras en la lista de alumnos matriculados. Y ya vamos a terminar la fase y el semestre. Hazle seguimiento a tu proceso en matrícula. Porque terminamos la fase y si todavía no figuras para subirte notas al sistema, ¿qué notas te voy a subir? Si no apareces. ¿Ya? Entonces, como ya hiciste el trámite, hazle seguimiento, insiste en que ya aparezcas matriculado para poder subir tus notas en lo que es la tercera fase. ¿Ya, Ayrton? ¿Que Ayrton se ha salido? No lo veo. Ya. Igual le comentan. Listo, chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Miss. Y ya saben. Y estudien para su examen. Hasta luego, Miss. Ya. Sí, ya, hasta luego. Hasta luego, Miss.